Nuestro mundo es imperfecto. Solo mira las noticias. La maldad está en todas partes. Pero en el centro de quienes somos, todos sabemos y sentimos que estas cosas están mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué reconocemos que hay acciones que están mal? ¿Dónde obtuvimos nuestro estándar, el código moral que nos hace distinguir el bien del mal? Si es que lo estamos creando nosotros mismos, libres de escoger lo que mejor nos funcione, eso haría que cualquier acción fuera aceptable. Bien y mal serían lo mismo. Entonces, la gente que comete crímenes atroces no serían culpables, solo estarían haciendo lo que es correcto para ellos. Y sin embargo, decimos que son culpables. Cuando alguien asesina a una persona inocente, nos molesta, nos enfurece, odiamos la injusticia. O tal vez estamos en un juego de supervivencia del más apto, donde el sufrimiento y la muerte simplemente desechan a aquellos que no son lo suficientemente fuertes o lo suficientemente solitarios para haberse ganado la lotería genética. Pero si eso es cierto, ¿por qué las historias de muerte y destrucción nos elevan los sentimientos de disgusto profundo y dolor? ¿Por qué se rompe nuestro corazón ante las noticias de las tragedias? ¿Y por qué será que tantas otras personas también se sienten de la misma manera? Puede ser que haya algo más, alguna fuerza más grandiosa externa que ha engranado en ti el deseo de amor y bondad. Supón que hay razones detrás del hecho de odiar la maldad en el mundo. Supón que te lleve hacia algo más grande. ¿Podría llevarte a la esperanza? En medio de mi corazón, por eso mis pies no resbalarán jamás, no resbalarán, no resbalarán, no resbalarán jamás. Mis ojos quieren ver las maravillas de tu ley, de ella hablaré y no me olvidaré jamás. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré jamás. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor convierte el alma. Convierte el alma. La ley del Señor es pura y recta. Es pura y recta. La ley del Señor es mi delicia. Es mi delicia. Tanto la
pondré en medio de mi corazón. Por eso mis pies no resbalarán jamás. No resbalarán, no resbalarán, no resbalarán jamás. Mis ojos quieren ver las maravillas de tu ley. De ella hablaré y no me olvidaré jamás. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré jamás. Por tanto la pondré en medio de mi corazón. Por eso mis pies no resbalarán jamás. No resbalarán, no resbalarán, no resbalarán jamás. Mis ojos quieren ver las maravillas de tu ley. De ella hablaré y no me olvidaré jamás. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré jamás. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré jamás.
Resulta que, a pesar de que yo no tengo un testimonio alarmante, no puedo decir que yo fui maleante, de esos que andaban por la calle buscando gente. Fui un muchacho aplicado probablemente en lo que es mis estudios, pero vacío completamente, buscando aventuras nuevas, probando aquí, probando allá. Y evidentemente, pues todas esas cosas me estaban preparando el camino derechito a no aprovechar mi futuro, a no aprovechar el tiempo. Aquí es donde termino conociendo diversas personas que mi mamá siempre me decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que a todo el mundo, nuestros padres en algún momento nos han dicho esto, y yo no sé por qué, pero yo creo que las madres tienen un sexto sentido, que siempre que dicen algo son certeras en eso. Y a mí me pasó con ella. Evidentemente las amistades que probablemente podía tener en ese momento no eran lo mejor, y más aún cuando yo no tenía mi identidad clara, que le pasa a muchos jóvenes también, que cuando no tienen su identidad clara, cuando no sabes quiénes son, terminan haciendo lo que los demás le piden que hagan por el hecho de querer demostrarles a ellos que sí son alguien. Así que funciona la presión de grupo. Por ejemplo, nos dicen si verdaderamente eres hombre, si verdaderamente eres valiente, hazte esto, hazte lo otro, y aquel que no tiene su identidad clara pues termina haciendo lo que los demás quieren que hagan. Y de cierta forma ese era yo, así fue que terminé entonces estando pues con la persona equivocada, en el momento equivocado. Lamentablemente hay muchos de los que andaban conmigo que no están hoy para contarlo, pero es evidente que estoy bien agradecido de que Dios se haya fijado en mí. Bueno, hace aproximadamente 12 años atrás tomé la decisión que marcó mi vida para siempre. Fue gracias a una señora que se pasaba cerca del punto de droga donde acostumbrábamos a estar siempre todos los días, los que no aprovechábamos bien el tiempo en ese entonces. Y ella nunca fallaba, todas las semanas ella iba siempre todos los domingos y nos decía unas palabras específicas todas las semanas sin fallar. Y era lo que establece la Biblia en Efesios cuando habla de que cuidemos nuestra manera de vivir y que vivamos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y me acuerdo como si fuera hoy que de todo el grupo que estuvo en ese momento, el único que se atrevió a ser valiente y tomar la decisión que cambió mi vida para siempre fui yo. Siempre, nunca deja de pasarme que me acuerdo de donde Dios me sacó, y cuando voy a ese tiempo que las apuestas estaban en mi contra porque nadie probablemente creía que Dios podía hacer la transformación, definitivamente hoy pienso que para Dios nada es imposible. Probablemente hayan personas diciendo yo tengo que cambiar primero para entonces tomar la decisión, yo tengo que cambiar primero para entonces comenzar en esos caminos, pero la realidad del caso es que quien único transforma, quien único cambia es Papito Dios. Yo creo que es la mejor decisión, y como bien dije en una entrevista alguna vez, de lo único que me arrepiento es de no haberme arrepentido antes. Y ojalá que alguien esté viendo este video que probablemente también pensaba que era imposible poder levantarse. Yo te digo que no, que todo es posible para el que puede creer, que simplemente es tener el ánimo de levantarte, de creer y de echar hacia adelante. Soy Alex Zurdo, de la A a la Z. Confesar. ¿En qué manera debe vivir el ser humano? ¿De acuerdo a la ley de la selva? ¿O debe acaso ser que el fuerte gobierne al débil? ¿Será correcto que los poderosos saqueen a los indefensos? Estas eran algunas de las preguntas en un diálogo entre Sócrates y su amigo Callicles. En la discusión, Sócrates asevera que el hombre debe vivir su vida según sus creencias y le imploraba a Callicles que le dijera si en alguna área su vida era inconsistente. Decía Sócrates que si sus acciones eran incongruentes con su filosofía, él prometía cambiarlas. ¿Pero qué si no cambiaba? Sócrates dijo esto: si encuentras que yo estoy en acuerdo contigo ahora
y después fallando en lo que he acordado hacer, considérame un tonto inútil y jamás te molestes en amonestarme. Trátame como un cualquier bueno para nada. La palabra griega que utilizó Sócrates para en acuerdo y en lo que he acordado es homologeo. El significado literalmente es decir, logeo, y lo mismo, homo. Este vocablo se usa en una variedad de contextos. Cito algunos ejemplos: de estar de acuerdo con un testimonio en la corte, de hablar el mismo idioma, de confesar la culpabilidad de alguna acusación, de estar de acuerdo con un tratado, es decir, un pacto con una persona o algún Dios. En cada caso se ve la importancia de hablar lo mismo con la situación, la persona o el Dios. Un elemento clave en cada uno de sus usos, como se puede ver en el ejemplo de Sócrates, es que la persona debe actuar según lo que confiesa. En efecto, la persona dice: estoy de acuerdo que este hecho es verídico y por esa razón voy a hacer algo al respecto. En otras palabras, mis creencias y mis acciones deben decir o hablar lo mismo, homologeo. Surge una pregunta: ¿qué quiere decir el confesar homologeo a Cristo? Lo que significa es estar de acuerdo con Dios de que Jesús es Señor y Cristo, y planificar a vivir según esa confesión. O, como dice Jesús, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Significa que uno debe confesar homologeo nuestra naturaleza débil y pecaminosa en contraste a su pureza. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos homologeo nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Significa entrar en un acuerdo, un pacto, un tratado con Jesús y reconocerlo como Dios y Salvador, y planificar a cambiar para vivir según sus expectativas. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca homologeo el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. No es un acuerdo meramente teórico, es dar nuestro consentimiento a una persona y a una proposición eterna que exige compromiso y acción. Esta es la forma en que confesamos a Cristo delante de los hombres. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares homologeo con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Te doy mi palabra. Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito?
Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando dos voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico, generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño, y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico. Todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales, la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, Te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos.
Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Veo tus ojos de amor cuando me miras a mí. No existe nadie que me ame así. Siento que conmigo estás en cada paso que doy. Nunca he estado solo un segundo. Bien, cuando yo escribí esta canción, la escribí hace como 6 u 8 meses y la escribí porque yo empecé a tener una necesidad. Fíjate que hace 3 años yo perdí a mi papá
Mi papá falleció y entonces yo tenía con él una relación muy especial. Bromeábamos, platicábamos, pero siempre que tenía yo una necesidad, siempre iba con él. Y él siempre me respondía, él siempre estaba ahí para mí. Yo sabía que iba a contar con él. Y cuando fallece mi papá, entonces yo empiezo a tener esta necesidad y empiezo a pasar por momentos muy difíciles en los cuales yo necesitaba de alguien que me pudiera apoyar de la manera que él me apoyaba aquí en la tierra. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, ¿verdad? Padre, de hecho la oración que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Es Padre Nuestro, empieza. Pero ¿cuántas veces no hemos dicho cosas pero realmente no las sentimos? Entonces, mientras yo meditaba en la palabra de Dios y en mensajes y demás, algo hizo clic en mi corazón y me di cuenta lo que era realmente decirle a Dios, Padre. Cuando eso hizo clic en mi corazón, simplemente supe que nadie me ama como Él me ha amado, así como sé que mi papá también me amaba. Nadie podía darme mejores mensajes o consejos como los que me daba mi papá, más que Dios. Nadie pensaba más en protegerme como lo quiere Dios. Dios entonces se colocó en mi corazón como ese Padre que yo tanto necesito en estos momentos. Yo no sé por qué estás pasando tú, si probablemente también perdiste a tu papá o nunca has tenido papá o la figura de padre no la has cubierto en alguna forma. Quiero decirte que Dios está con los brazos abiertos esperando para que tú vayas hacia Él, porque Él quiere cubrir eso en ti, quiere ser tu padre, quiere cuidarte, quiere protegerte, quiere amarte, quiere aconsejarte, inclusive Él quiere decirte cuál decisión tomar, cuál es mejor. Él es el mejor consejero. Yo te invito hoy a que en la medida de tus posibilidades, cuando estés solo o en este preciso instante, tú le entregues tu vida a Jesús, para que entonces Dios pueda cubrir ese hueco, esa necesidad que tú tienes y que se convierta en tu Padre. Y si tú ya lo has recibido, si tú estás como yo estaba hace 6 u 8 meses, donde no hacía clic esa idea de que Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos cubre y nos protege, te invito a que medites su palabra y que puedas colocar en tu corazón esa idea. Dios es tu Padre y te ama de una manera que no tienes una idea. Muchas gracias. Digno eres tú, santo eres tú, Rey de gloria, Rey de toda adoración. Digno eres tú, santo eres tú, Rey de gloria, Rey de toda adoración. Digno eres, santo eres, inigualable eres mi Señor. Digno eres, santo eres, inigualable eres mi Señor. Digno eres, Padre Santo. Cuando estaba caído me cubriste con tu manto. Por eso este MC te dedica este canto, pa' cantarle al que gloria merece en lo alto. Alabado tu nombre sea exaltado, para ti toda la gloria, tu nombre sea nombrado por las naciones y alrededor de todo el mundo. Tu amor me persigue a cada segundo. Cristo Redentor, alabado mi Señor. Digno eres de adorar, digno eres de exaltar. Digno eres, santo eres, inigualable eres mi
amor profundo llenaste mi corazón. Te alabo, mi Señor. Tu amor me cautivó. Tu amor me rescató. Tu amor profundo llena mi ser. Tu amor profundo me hace enloquecer. Padre Santo, no me dejes caer, y la tierra prometida, déjamela ver. Digno eres, santo eres, inigualable eres mi Señor. Digno eres, santo eres, inigualable eres mi Señor. Digno, santo, inigualable eres mi Señor. La canción Digno Eres, yo la escribí por darle agradecimiento a Dios. Estoy tan agradecido con Dios porque Él llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Yo estaba perdido en el alcoholismo, en el tabaquismo, en las drogas. Mas en cambio, un día Cristo llegó a mi vida. Fue tan hermoso que Él haya aparecido en mi vida y me haya sacado de donde estaba. Estaba perdido en el mundo, pero gracias a Dios por su misericordia, ahora estoy aquí cantando canciones para Dios. Esta canción de Digno Eres yo la escribí para darle como una ofrenda, un agradecimiento de todo lo que ha hecho Cristo en mi vida. Hermano, si estás viéndome a través de esta canción y te llegó, déjame decirte que Cristo es la solución a tus problemas. Él me sacó de donde yo estaba y créeme que lo va a hacer lo mismo contigo. Así que te invito a que te acerques, a que conozcas a Jesucristo. Él puede cambiar tu vida como lo hizo conmigo. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio. Les saluda su amigo Víctor Guerrero y estamos llevando una serie de predicaciones que hemos titulado El precio de la libertad, y hoy, aunque ya estamos brincando el mes, bueno, hoy vamos a finalizar los temas de esta serie que fueron del mes pasado, y a partir de este mes pues vamos a iniciar con una nueva serie. Recuerde que estamos trabajando para poder ver las condiciones para poder regresar nuevamente a las reuniones normales de la iglesia. Estemos orando, mis hermanos, les pido por favor que estén orando por esto. Aunque regresemos a las reuniones presenciales, sabemos que muchas personas optarán por no regresar, la cual respetamos profundamente, y sabemos que otros por enfermedad o por alguna situación tampoco van a poder estar por acá. No se contará con transporte, por lo cual también diezmará un poquito la asistencia. Voy a convocar a los líderes a una junta, y en esta junta, bueno, pues determinaremos algunas cosas. Tengo por ahí algunas cosas programadas y espero yo que los líderes pues puedan visualizarlo como lo visualizamos nosotros, y en un consenso podamos llegar a un acuerdo para poder abrir nuevamente nuestras instalaciones para reunirnos como iglesia. Vuelvo a mencionar, aunque tengamos nuestras reuniones presenciales, vamos a hacer lo posible por estar transmitiendo el programa. No sé todavía si será entre semana los miércoles o será los mismos domingos. Todavía no tenemos muy claro este punto, pero bueno, pues les estaremos haciendo saber, mis hermanos, esta información. Obviamente va a venir un tiempo, en este tiempo en que estamos, va a venir un tiempo donde vamos a tener un poquito más de comunicación, espero yo, y podamos poder salir de todas estas situaciones que nos han abrumado
durante este tiempo. Así es que quisiera yo leer una porción de la Escritura para dar pie y entrada a esta palabra del día de hoy que hemos titulado La cuenta pagada. En el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 12, en la cual se habla acerca de la forma en cómo se debe tratar a los esclavos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Así es que, mis hermanos, damos inicio a este último tema de esta serie de predicaciones, el precio de la libertad y la palabra del día de hoy. Así es que iniciamos. Bien, como ya mencionamos, estamos hablando acerca de la libertad. No podemos entender la libertad sin entender la esclavitud. Y durante estos temas pasados hemos tratado de abordar ciertos puntos que como personas en ocasiones estamos esclavizados a ciertas circunstancias y cómo en todo tiempo, aunque pensamos que somos libres, realmente siempre estamos atados o a algo o a alguien. Y en esta tarde quisiera yo introducirme un poquito más en lo que es la idea de la esclavitud. Hay un pensamiento muy erróneo de parte de las personas cuando escudriñan la Escritura y piensan que Dios está de acuerdo con la esclavitud porque en la Biblia viene, y de hecho lo acabamos de leer. Sin embargo, antes de entrar a esta palabra y dar estas explicaciones que voy a dar, quisiera yo mencionar que la esclavitud existió mucho antes que viniera la ley de Dios, la cual la ley de Dios en cuanto a los esclavos es una ley que más bien que protege más que hostigar. Muchas personas en contra de la palabra de Dios han arremetido diciendo que tanto el cristianismo como Dios son personas o son personajes, ¿verdad? O somos personajes que vamos en contra de los seres humanos porque Dios y los cristianos, ¿verdad? Hablamos mucho acerca de este punto, el punto de ser esclavos del Señor Jesucristo. Y entonces han arremetido dura y fuertemente contra el cristianismo y obviamente contra Dios también. Pero en esta tarde quiero dejar en claro que la esclavitud existía mucho antes que la ley fuera escrita. Y precisamente la esclavitud existió por personas corrompidas de su pensamiento que tomaban naciones, tomaban pueblos y hostigaban a estas personas convirtiéndolas en esclavos. Entonces, esta era una práctica que ya se llevaba a cabo en aquel tiempo. Lo que viene a ser la ley de Dios es darle un sentido más humano a ese tipo de esclavitud o a la esclavitud que ya existía, o le daba a los judíos la responsabilidad de cuidar a la gente que estaba bajo su autoridad como siervos. Entonces quiero que examinemos la esclavitud bíblica narrada en la Escritura y cómo este tipo de esclavitud nos va llevando poco a poco a la persona de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él viene a cumplir todo, como Él dice en su palabra, que todo lo que está escrito de Él tendrá que ser cumplido. Así es que tomando esta porción que leíamos al principio en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12, donde se dan las leyes al pueblo de Israel, en esta porción donde leíamos,
habla específicamente de las leyes sobre los esclavos y el trato que se tenía que tener sobre ellos. Antes de leer nuevamente esta porción, quiero mencionar que en el capítulo 15, a partir del versículo 1, si usted tiene su Biblia ahí en su mano, notará que dice el año de la remisión. Y esta palabra es muy importante hablando de la esclavitud. Remisión, el año del perdón, el año de la renovación, el año de la nueva oportunidad. Esta ley que estableció Dios al pueblo de Israel establecía que cada 7 años, hermanos, deberían de dársele la oportunidad, no nada más a las personas que eran esclavas, de abrírseles las puertas para que fueran libres, sino que también era una ley que protegía la tierra, donde decía que cada 7 años se le debería de dar un descanso a la tierra, y así sucesivamente a todo el trabajo debería haber descanso, la tierra debería descansar. Era un año de remisión, era un año que se le daba la libertad y se le proponía la libertad a quienes eran esclavos. Ahora, había 2 tipos de esclavitud en aquel tiempo. La primer tipo de esclavitud era el que era a través del sometimiento, a través del dominio del más fuerte sobre el más débil, que lo vemos a través de las películas, lo vemos a través de las documentales, a través de la historia, cómo los pueblos iban y tomaban los pueblos, los tomaban prisioneros, iban y los invadían, los conquistaban, esa es la palabra correcta, iban y los conquistaban, y entonces a las personas que tomaban como presos en aquella ciudad, los sometían como esclavos. La palabra de Dios y la ley de Dios determina así rotundamente, de hecho es pecado, era considerado pecado que el pueblo de Israel hiciera eso. Dice, tú no puedes tomar a las personas y someterlas bajo tu autoridad. Quien se encontrara haciendo eso, mi hermano, dice la Escritura en una de las leyes, que esa persona debería ser muerta, debería ser quitada la vida por lo que había cometido, por haber tomado ya sea a su hermano o ya sea a alguna persona y haberla sometido como esclava. Entonces, esta ley, aunque habla de los esclavos, también determina que después de 7 años estos esclavos deberían ser libres. Entonces, el segundo tipo de esclavo que se utilizaba o que era común en aquel tiempo y más en el pueblo de Israel, hermanos, era la esclavitud en el sentido de que la persona, cuando tenía una deuda que no podía pagar, entonces él se vendía y él decía, aquí estoy, soy tu esclavo, y cedía sus derechos como persona, y aquella persona era tomada como esclava, pero sin violar sus derechos como persona. Aquel esclavo era una persona que tenía identidad, tenía derechos, tenía un cuidado especial. De hecho, se le pagaba un sueldo, aunque no era un pago completo, era la mitad de un salario, y se le daba una casa, se le daba un lugar, pero aquella persona estaba comprometida por 6 años, y al decir 7 se le ofrecía su libertad, por 6 años trabajar de manera continua para aquel señor, para aquel amo, para poder cubrir aquel pago que aquella persona debía. También eran llevadas como esclavas aquellas personas, y aquí está un punto importante que quiero enfatizar, y es que eran aquellas personas que habían violado la ley del Señor. Aquellas personas que habían violado la ley contra otro, y entonces a esa persona se le sometía como esclavo y tenía que pagar su deuda por la violación de la ley, por la falta a una persona para poder cubrir esa falta que había cometido. Entonces básicamente 2 tipos de sometimiento en esclavitud. Uno era por la fuerza y otro era
por la deuda. Entonces ya fuera una deuda que voluntariamente haya buscado o ya sea una deuda por una violación de una ley y que tenía que cumplirse ese pago a través del sometimiento y el pago a través del trabajo. Y esa era, mi hermano, la ley que de alguna forma se llevaba a cabo dentro del judaísmo. No era que a Dios le gustaba la esclavitud, pero le daba alguna forma de humanidad, ¿verdad? Al hecho de que las personas ya estaban en esa condición como esclavos. Entonces debo mencionar, ¿verdad? Que estas personas cuando ya eran sometidas o más bien cumplían ese trabajo de esclavos, al cumplir 7 años, dice la Escritura, mire lo que dice en el versículo 15, bueno, el versículo, a partir del versículo 13, que cuando esa persona, al darle los 7 años, dice, tú lo vas a despedir libre, le vas a dar su libertad. Y entonces le vas a dar de todas las cosas que tú tienes, de las cosas con las que Dios te bendijo, de tus ovejas, de tu trigo, de tu vino, le vas a dar de todo lo que Dios te bendijo y entonces Dios te va a bendecir mucho más. Nótese que no es esa clase de esclavitud, hermanos, de hostigamiento. Es una esclavitud de pago de deuda. Y aquí podemos hacer un poquito de énfasis en la esclavitud en la cual Dios nos encuentra. Cuando nosotros como seres humanos hemos violado la ley de Dios, somos esclavos del pecado, pero sin identidad, porque esa ley del pecado nos ha sometido, nos tiene bajo su yugo, y la paga del pecado, la paga de ese pecado siempre será la muerte y una esclavitud en la cual no se nos permite ni identidad, ni dignidad, ni protección. Fuera del pueblo de Israel, esta ley no era válida. Todos los pueblos extranjeros tenían una opresión sobre sus esclavos, los latigaban, los golpeaban, inclusive hasta llevarlos al grado de la muerte, cosa que no existía en el pueblo de Dios. Y esto es muy importante hacerlo, enfocarlo y enfatizarlo, porque cuando nosotros violamos la ley de Dios, hermanos, estamos bajo un pueblo o bajo la autoridad de un gobierno que no es el pueblo de Dios, que no es el gobierno de Dios, que es el gobierno de las tinieblas, y este gobierno nos mantiene bajo un sometimiento, bajo una pérdida de identidad, bajo una pérdida de dignidad y sobre todo una desprotección. Por eso todas las personas que viven bajo el gobierno y bajo la opresión del reino de las tinieblas, hermanos, viven en una miseria total. No saben quiénes son, no saben a dónde van, siempre los problemas que tienen los acongojan en su mente, pierden su dignidad, hermano. De verdad que en muchas ocasiones viven peor, hermano, que, lo voy a decir, se va a oír feo, pero viven a veces peor que los animales. Se entregan a las pasiones más bajas. Ni los animales, hermanos, abandonan o matan a sus crías, cosa que los seres humanos están haciendo al por mayor. No se exhiben, al menos lo hacen cuando se están procreando, al menos lo hacen siguiendo una naturaleza, pero el ser humano, mi hermano, se exhibe públicamente perdiendo el pudor, perdiendo la vergüenza, porque no la tienen, porque han perdido su dignidad, porque viven bajo la esclavitud de un gobierno de tinieblas que menciona Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Dice, Dios los entregó a las pasiones más bajas, perdiendo todo tipo de dignidad. Y eso es prácticamente la diferencia entre la dignidad que da el sometimiento bajo la autoridad que Dios dio
en inicio a través de sus leyes y la esclavitud, hermanos, que los otros pueblos daban, que era un sometimiento de poder, de vergüenza, ¿no? Y entonces podemos encontrar también en la misma escritura que dice que si la persona despedía a aquel siervo y el siervo decidía que por voluntad propia, por el buen trato, porque amaba, fíjese lo que dice ahí, el versículo 16, dice, si él te dijere, es decir, el siervo, el esclavo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, dice, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu esclavo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envíes limbre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Es así la diferencia de la esclavitud que Dios establece en las leyes y que obviamente hoy en este tiempo, con esa misma visión, cobija al pueblo de Dios, al pueblo que ha sido redimido, al pueblo que ha sido comprado por la sangre, que de algún momento, mis hermanos, podemos ver aquí que violamos la ley de Dios y por voluntad propia cedimos nuestra voluntad al Señor y le hemos servido. Sin embargo, Él siempre mantiene delante de nosotros esa libertad. Y entonces ahí viene donde nosotros como siervos amamos la casa del Señor, amamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón y no le queremos dejar, no nos queremos ir. Es decir, Él siempre tiene las puertas abiertas. Él nos tomó como siervos porque teníamos una deuda y Él pagó esa deuda y entonces nosotros le servimos por voluntad propia, pero Él, hermanos, nos ha regresado nuestra dignidad, nos ha regresado nuestra identidad, nos ha regresado su protección y obviamente, aunque no tenemos la libertad de todo el pago, mi hermano, aunque en esta vida tenemos solo una parte de esa herencia de las riquezas celestiales que Dios nos da, sabemos que al final Él nos dará la herencia, pero en todo tiempo Él mantiene las puertas abiertas porque Él vino a comprar nuestra libertad. Él nos tiene bajo una autoridad, bajo, digámoslo así, aunque utilizamos la palabra esclavitud, somos esclavos del Señor porque hemos decidido por voluntad propia servirle a Él, porque no queremos dejarle. Mire lo que dice también la Escritura en el libro de Levítico, donde habla también de esta misma ley, dice, y le darás. Y dice que los señores de estos siervos le darán esposa. Dice, y si el hombre, si este siervo cuando lo dejas ir, no quiere irse porque entiende que todo lo que tiene, su casa, su esposa, sus hijos, son por la bondad y la misericordia de su Señor, dice, entonces no va a dejar, no se va a ir, no va a dejarlo a su Señor. Y así nosotros, hermanos, también mal agradecidos seríamos si dejáramos a aquel a quien le fallamos, a quien violamos la ley y a quien nos ha cobijado con su manto, nos ha dado hogar, nos ha dado una familia, nos ha dado una esposa, nos ha dado hijos, nos ha mantenido y aparte cuando nos despide o todos los días, hermanos, Él nos da de sus abundancias, nos da de todo lo que es de Él, porque todo lo que nosotros vemos, hermanos, es de Él y Él nos comparte esas riquezas, nos da todos los días de todo lo que Él tiene del trigo, como dice la Escritura, lo mejor del trigo, la miel de la roca, el agua de la roca, nuestra familia, nuestra salud, nuestra bendición, porque no podemos negar que desde que llegamos a Cristo, mis hermanos, realmente salimos de la miseria y el Señor nos dio la bienvenida a su hogar, a su casa, nos cubrió, nos llenó de todos sus beneficios. Hemos trabajado y debemos trabajar para Él. Esa es la parte donde a muchos cristianos no les gusta.
Porque aunque es cierto que Él nos cobija con su amor, su misericordia, es cierto también que nosotros tenemos la obligación entonces de servirle. Miren lo que hacemos muchas personas, hermanos. Servimos al Señor y decimos, mientras yo me sobre el tiempo voy a servir al Señor. Pero el día que yo tengo una oportunidad, pues primero va a ser mi oportunidad y luego el Señor. Ahora, yo no digo que no tengamos la necesidad de trabajar, pero a veces, hermanos, ponemos nuestra responsabilidad de siervos con el Señor por abajo de la responsabilidad que tenemos con nuestra vida y con nuestra familia y con nuestros patrones. Valoramos por abajo de los niveles humanos, carnales y mundanales, la responsabilidad que nosotros tenemos con aquel que nos compró. Esto yo no lo digo para que usted deje de hacer lo que está haciendo y le sirva al Señor. Lo que digo yo es que a veces ponemos en segundo término al Señor y nos olvidamos que le debemos a Él nuestra vida. Ahora, a usted es libre de irse cuando usted quiera. Las puertas están abiertas para irse cuando usted quiera. Nada más recuerde que quien le dio su esposa fue el Señor y quien le dio a sus hijos fue su Señor. Pero también dice la ley, esta ley, que cuando este hombre decidía irse, la esposa y los hijos se quedaban. Y por eso muchos, hermanos, que se van del Señor, pierden su esposa, pierden sus hijos, pierden su trabajo, pierden todo, porque han decidido dejar a su Señor. Y esto así funciona. Realmente no hay otra forma de funcionar. Y tenemos que abrir nuestros ojos. Dentro de esa misma ley de los esclavos, decía que cuando un esclavo escapaba de otro pueblo y llegaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel o los ciudadanos del pueblo de Israel tenían la obligación de darle un terreno y no podían someterlo como esclavo. No podían ellos tomarlo y meterlo como esclavo. Ellos deberían darle un terreno, deberían compartirle de los bienes que ellos tenían para darle la oportunidad a él de que ahora experimentara la libertad dentro de un pueblo diferente. Y eso es lo que hace el Señor, hermano. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de las tinieblas, porque hacía con nosotros lo que bien le parecía, pero bendito sea el Señor, escapamos de las garras del enemigo, llegamos a un pueblo diferente, a un pueblo que pertenece a Dios. El Señor nos cobijó, nos dio identidad, nos dio casa, nos dio esposa, nos dio hijos, nos dio toda clase de bienes. Yo no sé si exista alguien que haya venido al Señor que pueda decir, Dios me defraudó. Pero todos aquellos que le hemos sido fieles al Señor podemos clamar y decir, gracias, Padre, por tu gran misericordia, porque nos has cobijado. Y esa es la clase de señorío que Dios tiene con nosotros, mis hermanos. Un señorío diferente al señorío de las tinieblas. Un señorío diferente. El pueblo de Israel tenía un señorío diferente al que tenían los pueblos extranjeros, porque tenían el temor del Señor. Y esto, hermanos, es sumamente importante y es necesario que lo entendamos. Cómo está de manera escritural. Dice que cuando aquel siervo decidía y decía, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi Señor. Dice que se hacían pactos. El pueblo de Israel siempre hacía pactos. De hecho, dentro del pacto de Dios estaba la circuncisión, una acción física que denotaba que esa persona tenía pacto con el Señor. Y cuando aquel siervo decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu siervo, yo quiero servirte toda mi vida. Entonces dice que se le agujeraba la oreja, mis hermanos. Yo no sé si usted ha visto las vacas. Muchas vacas traen una especie de hecho de ahí viene el arete. Los aretes vienen de poder demostrar o poder decir que son esclavos. Los esclavos en la antigüedad todos traían aretes. De hecho, los varones traían aretes, porque eso denotaba que le pertenecía a alguien que había sido sometido y que le debía toda su vida a ese siervo. Las mujeres, por ejemplo, cuando las mujeres usan sus aretes, significa que ellas tienen a un señor o tienen a un esposo que es su señor, que es
a quienes ellos aman, a quienes ellas les merecen su respeto y obviamente no están disponibles para nadie más. Eso significan los aretes en las mujeres, que ya están comprometidas y están casadas obviamente con un hombre, y que a ese hombre le deben su lealtad, su amor, su cariño, y que no pueden ir a los brazos de nadie más porque le pertenecen a su varón. Y así también los esclavos, me dicen, no sé si he visto los marranos también o las vacas que les ponen los aretes aquí, y de ahí vienen todas esas mañas y esas costumbres entre las generaciones, ¿verdad? Donde se ponen los aretes, o el arete en la nariz, ¿no? O el arete en la lengua. Usted ve a las vacas, ve a los marranos, ve a los animales que tienen en engorda, que están destinados para la muerte, o a la marca, ¿no? Que les ponen en la piel, también dice que representa que le pertenecen a un señor. Por eso también los tatuajes están fuera de lugar. Todo eso, hermano, tanto el tatuaje, el arete, todas esas cosas que imponen las modas externas, hablan de esclavitud, de pecado, y aunque las personas lo hagan por moda, realmente sus mentes han sido atrapadas. Es una manifestación física de lo que está pasando en su interior. Así es que note cómo todas las personas, hermanos, tienden a tatuarse, tienden al arete, tienden a las modas, al pelo, los hombres al pelo largo, etcétera, etcétera, porque es una manifestación externa de lo que está pasando internamente. Satanás tiene esclavizada su alma, esclavizada su mente, y es un acto básicamente en la actualidad de rebeldía. Y entonces nosotros llegamos así, llegamos de otro pueblo, llegamos de otro reino, del reino de las tinieblas, y llegamos buscando asilo al reino de la luz. Y el Señor, en su misericordia, hermanos, nos hizo libres porque Él pagó el precio. Dice la Escritura, quiero leer una porción de la Escritura ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, note usted lo que dice Pablo acerca del pago por nuestro rescate de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros teníamos una deuda, y si vamos nuevamente a la forma en cómo las tinieblas esclavizan, realmente estábamos destinados a la muerte, al hostigamiento, a la pérdida de identidad, a la pérdida de dignidad, todo, al azote, al padecer, a vivir una vida de amargura, una vida obscura totalmente. Pero el Señor Jesucristo pagó el precio en nuestro lugar. Isaías capítulo 53 lo narra detenidamente y dice cuál fue ese pago. Y dice que el justo padeció por los injustos. Y el pago, el precio de nuestra paz fue sobre Él. En los Salmos también nos narra todas esas formas en cómo nuestro Señor Jesucristo pagó, porque Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestros azotes, Él llevó nuestra muerte en la cruz del Calvario. Y así, mis hermanos, también nuestro Señor Jesucristo dice que ahí, cuando Él murió y Él padeció y Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar, el reino de las tinieblas se ensañó con el Señor, dándole una muerte terrible en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre. Pero dice que ahí Él anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra,
por el hecho de que nosotros no podíamos, porque habíamos violado las leyes de Dios, y esa acta, esa ley decía que nosotros teníamos que pagar por nuestras faltas, pero Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras dolencias. Ese fue el precio de nuestra libertad. Y entonces cuando Él se levantó de entre los muertos, Él triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, exhibiéndolos públicamente. Y en vez de ser nosotros los que fuéramos, hermanos, agujerados de nuestra oreja o agujerados de, como lo hacían los esclavos aquellos por pacto, hermanos, esos agujeros o esos huecos los llevó nuestro Señor Jesucristo en sus manos y en sus pies, siendo el sello de ser el siervo que cumplió con toda la voluntad de nuestro Padre eterno. El siervo que sufrió hasta la cruz, como dice Filipenses, siendo en forma de Dios, dice, no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo, haciéndose siervo y bajando hasta lo más bajo en que los hombres pudieran ser considerados, un siervo de los demás. Y por eso, mis hermanos, dice que también por eso Él fue exaltado y fue levantado a lo más alto, y entonces, gracias a ese pago, gracias a esa libertad, Él puso un sello en nosotros, el sello de su Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, nuestra libertad que hoy tenemos tuvo un precio. Fuimos sacados de las tinieblas y llevados a la luz. Tuvo un precio, tiene un valor. Hay personas que aún quieren pagar ese precio. Quieren pagar el precio de su libertad. No es posible. No es posible. Lo único que tenemos que hacer es aceptar al Señor, decirle, Señor, yo quiero servirte por toda mi vida, someternos a Él y dejar que Él los marque con su Espíritu Santo. Mis hermanos, los dejo con esta enseñanza. Le doy gracias a Dios por esto y les pido por favor que estén orando, mis hermanos, por la iglesia, estén orando por el ministerio, estén orando por nosotros, que Dios nos ayude a tomar decisiones sabias, ya que apenas el domingo pasado dábamos la noticia que vamos a entrar nuevamente a las reuniones, o queremos ver la forma de entrar a las reuniones, y nuevamente hablan de levantar el semáforo rojo a rojo, y bueno, estemos orando por ellos. De todas formas, yo respeto todo lo que se haga, todas las decisiones que ustedes tomen, de venir o no venir, de seguirlo viendo en línea o no, esa es decisión de ustedes, mis hermanos, pero yo dentro de mi corazón siento que ya es tiempo de que demos un paso más. Así es que Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios me los guarde, y si Dios nos lo permite, nos vemos aquí la próxima semana. Recuerde que estamos llamando para darle un mantenimiento general a este lugar y estamos recibiendo, mis hermanos, sus llamadas. Ya algunas personas nos han dicho, esperemos que puedan ayudarnos para poder terminar con todo esto. Dios me los bendiga, hermanos, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas bendiciones.